Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a esta actividad del Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico, auspiciada por la Universidad del Sagrado Corazón y el municipio autónomo de Caguas, y el Banco Santander y el Banco Popular también son auspiciadores. Nos llena de mucha satisfacción y alegría ver todo este público que asiste en esta noche. Así que les doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón por venir a acompañarnos esta noche. Quiero primeramente excusar a Luis Alberto Ferrer Rangel, que no pudo estar con nosotros en esta noche. Él es copresidente del Centro para la Libertad de Prensa. Y el otro copresidente del Centro para la Libertad de Prensa es el doctor José Jaime Rivera, presidente de la universidad, que nos acompaña. Y en un momentito nos va a dar un corto saludo. Así que quiero darle la bienvenida a los estudiantes, representantes del gobierno, del municipio de Caguas, a todos por acompañarnos. Así que sin más ni más, les dejo con el doctor José Jaime Rivera. Muchas gracias y muy buenas noches. Realmente hoy ha sido uno de los días más emocionantes que hemos vivido aquí en la Universidad del Sagrado Corazón, con la presencia de Ana María Careaga y su esposo. Hemos estado compartiendo durante todo el día con distintos grupos unas experiencias que realmente impactan la conciencia de cualquier amante de la libertad y cualquier persona que promueve y respeta los valores fundamentales, ¿no? Y los derechos humanos fundamentales, la búsqueda de la paz, la tolerancia, el respeto a las ideas divergentes, la aceptación de la persona por sus valores. Y eso es en parte lo que queremos también celebrar en la Universidad del Sagrado Corazón. Este evento, y hoy tengo dos sombreros, el sombrero de copresidente del Centro para la Libertad de Prensa, uno de los coauspiciadores de este evento, y también el presidente de la Universidad del Sagrado Corazón, donde estamos celebrando los 125 años del establecimiento de este proyecto educativo que nos enorgullece tanto, y donde el producto central y el eje central de esa gesta es la universidad. Y para nosotros en la Universidad del Sagrado Corazón, comprometidos como estamos, precisamente con unos elementos de nuestra misión que dicen educar en la libertad intelectual y en la conciencia moral, personas dispuestas a ayudar a transformar la sociedad en una más auténticamente cristiana, solidaria, en la justicia y la paz. No podía haber realmente mejor invitada que la que hoy va a estar compartiendo con ustedes una presentación sobre su proyecto, el instituto, y sobre lo que ha sido una experiencia de vida que todos tenemos que asegurarnos que no se repite, no solamente no se repite en Argentina, en ningún otro país hermano, que no podamos vivirla nosotros ni ningún otro país en este mundo. No pensaba que después de haber visto la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, ninguna otra sociedad podía hacer daño a sus propios miembros de su propio colectivo. Sin embargo, vamos a ver cómo hace tan poco como la década de los 70, nuestros hermanos en Argentina vivieron una tragedia muy profunda. Así que, sin más, tanto a nombre de nuestro copresidente del Centro de Libertad de Prensa, Luis Ferrer, y a nombre de toda la comunidad universitaria del Sagrado Corazón, les doy la bienvenida, y sé que esta noche vamos a estar compartiendo no solamente una historia, no solamente unos eventos, sino un significado muy profundo de una transformación social y de ahora un esfuerzo de rehacer, de reconstruir esa memoria, porque únicamente reconstruyendo la memoria es que nos podemos asegurar que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Así que bienvenida Ana María, Carl, agradecemos mucho su presencia y sabemos a todos nuestro agradecimiento por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias, José Jaime. Le damos la bienvenida con mucho amor y con mucha admiración a Ana María Careaga y a su esposo Oscar, colega periodista de la Argentina. Saludo a la esposa del presidente. Hola. Ana María Careaga es psicóloga y acérrima defensora de los derechos humanos. Es la directora del Instituto Espacio para la Memoria, constituido por 12 organizaciones de derechos humanos, que tiene como propósito recopilar,
organizar y preservar para generaciones futuras lo ocurrido en la Argentina durante la dictadura militar de 1976 a 1983. Tiene estrechos vínculos con la prensa argentina y esa es una de las razones por las que la hemos invitado a estar con nosotros en esta noche. Ha sido directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de Prensa en Buenos Aires. Fue víctima y sobreviviente de ese periodo nefasto en la reciente historia de Argentina. Tras su secuestro y liberación en el 1977, fue al exilio, primero en Suecia, luego en México. Permaneció fuera de su país durante 17 años. El miércoles de la semana pasada, 6 de septiembre, Ana María recibió, junto a otros distinguidos compatriotas, el premio Maestro de la Vida, concedido por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina a personas que han luchado y luchan por una sociedad más justa. Es un honor para nosotros, para Puerto Rico, tener a Ana María Careaga aquí y a su esposo Oscar. Durante el periodo de la dictadura militar, 30.000 personas desaparecieron en Argentina, 130 fueron periodistas. Decenas de estudiantes de las facultades de periodismo y profesores de periodismo también desaparecieron. Así que fue una pérdida gigantesca para este hermano país. Ana María esta noche va a compartir con nosotros sus experiencias y, como le dije, estamos bien orgullosos de que ella esté aquí. Así que los dejo sin nada más con Ana María. Buenas noches, les agradezco mucho a todos ustedes la presencia aquí, acompañándonos. Agradezco nuevamente al presidente del colegio, de la universidad. Agradezco también a Elga, a Lourdes, a todos los que trabajaron para que estas jornadas fueran tan nutridas y nos ayudaran entonces, por ser numerosas, a compartir con mucha gente experiencias de vida que son necesarias recordar para poder procesarlas y para poder garantizar que nunca más. Hoy efectivamente, como decía aquí el presidente de la universidad, hemos compartido una jornada intensa. La primera charla fue sobre los derechos humanos en la Argentina. Hemos hecho un recorrido por la historia reciente de nuestro país. La segunda charla fue compartir con organizaciones de la sociedad civil una experiencia que está teniendo lugar en este momento, que es el Instituto Espacio para la Memoria, en donde distintos organismos de derechos humanos comparten una experiencia de construcción con sectores del gobierno de la ciudad en Buenos Aires. Desde los organismos muchas veces hemos buscado distintas maneras de contar esta historia y también lo hemos hecho a nivel testimonial. Cuando elegimos algún testimonio para contar la experiencia reciente en la Argentina, lo hacemos desde la convicción de que un caso muchas veces ejemplifica parte de lo que pasó en 30.000 familias en la Argentina. Es una forma de contar algo que, lejos de ser una historia individual, tiene que ver con lo que le pasó a muchas familias en nuestro país. Ahora con ustedes nos toca compartir eso. Paradójicamente, la charla más numerosa va a ser un poco la más íntima, pero bueno, seguramente después vamos a poder compartir algunas palabras. Si quieren, empezamos. Les voy a contar un poquito esta historia. Mi persecución, mi secuestro, yo estuve secuestrada en la Argentina durante casi 4 meses. Esto sucedió el 13 de junio de 1977. Y este secuestro fue parte de la persecución a mi familia. Mi familia estaba compuesta por mis padres, mis 2 hermanas y yo. Y mis padres eran refugiados políticos en la Argentina, paraguayos, que habían llegado a nuestro país huyendo de las dictaduras primero de Morínigo y después de Stroessner para refugiarse en un país que les dio asilo político a través del ACNUR. Mi casa fue una casa
abierta a la solidaridad, en donde recibían a presos políticos y perseguidos que venían del Paraguay, una familia que se crió en el marco de la solidaridad y del pensamiento político. Mis padres eran militantes. Primero, cuando en el golpe del 24 de marzo del 76, a partir del golpe empieza la persecución, mi domicilio es allanado en varias oportunidades y se llevan documentación que mis padres estaban con la que estaban trabajando para las Naciones Unidas. A partir del 13 de septiembre de 1976 empieza la persecución más concreta, se llevan a mi cuñado Manuel Carlos Cuevas, que era el marido de mi hermana estaba embarazada. Desde entonces mi sobrino se crió sin su papá, que aún permanece desaparecido. Posteriormente, el 13 de junio de 1977, me secuestran a mí y me llevan detenida a un centro clandestino de detención conocido como Club Atlético. Este lugar funcionaba en el subsuelo de un edificio de suministros de la Policía Federal que estaba ubicado en Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan, apenas a 10 cuadras de la Casa de Gobierno. Era un lugar céntrico y era una zona en donde había varios edificios de las fuerzas de seguridad. La Argentina en esa época era un país sembrado de campos de concentración y prácticamente todos los lugares que dependían de las fuerzas de seguridad se convirtieron en centros clandestinos de detención. Si ustedes pueden ver ahí un lugar que está como más, que son como rayitas más juntitas, era la escalera de acceso al centro clandestino. Eso daba directamente a un hall en donde inmediatamente empezaban a interrogar a la persona que llevaban ahí. La tortura, digamos, era el método de interrogatorio por excelencia. A todas las personas comenzaban torturándolas. No solamente la tortura perseguía el objetivo de obtener información, sino que también apuntaba a la despersonalización, a la pérdida de la identidad. Apenas me introdujeron en el lugar, me dijeron: vos no te llamas más Ana María Careaga, ahora te llamas K04, y nombraban a todos los detenidos por un código, que era una letra y un número. Posteriormente, en distintas tareas de recuperación de este lugar donde funcionó este centro clandestino de detención, pudimos ir a través de distintos testimonios de gente que fue liberada, que pasó en distintos meses del año 1977, que fue el tiempo en que funcionó este centro clandestino. Por ahí pudimos calcular que pasaron alrededor de 1.500 personas. Tomaban una letra y la llevaban del 1 al 100, después tomaban otra letra que no necesariamente era correlativa en el abecedario, pero que más o menos calculando en distintas épocas pudimos saber cuánta gente había pasado por ahí. Enseguida, apenas me introdujeron en el lugar, me desnudaron y comenzaron a tirarme agua fría. Ellos le llaman a esta forma de interrogación submarino. Me ahogaban, me tiraban baldazos de agua fría. Cuando yo trataba de taparme la cara con las manos, ellos me sacaban, me abrían las manos y me apoyaban los pies sobre las muñecas. Ahí pude ver por primera vez que tenían uniforme, que tenían botas de la policía. Después me llevaron, si uno sigue por ese pasillo que va a lo largo, hay antes del final, hay a la derecha 3 salas de tortura que ellos llamaban quirófanos, en donde tenían en el medio una mesa de metal con un pedazo de goma espuma del tamaño de un cuerpo, húmeda, en donde ataban a los prisioneros con las piernas abiertas y con los brazos hacia atrás, y le pasaban una cadenita por alguno de los dedos para que así pasara más la electricidad. Utilizaban picana eléctrica, quemaduras de cigarrillos, distintas formas de interrogatorio. Por ejemplo, utilizaban otra cosa que se llamaba el submarino seco, que consistía en poner un plástico tapando la cara de la persona, imposibilitando que respirara. Y bueno, así me sometieron a este tipo de vejámenes durante muchísimas horas. Yo tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses. No dije al principio que estaba embarazada. Después me preguntaban en Suecia, cuando tiempo después
me refugié a través de Naciones Unidas y viajé a Suecia, que fue el primer país que me dio asilo. Me preguntaban por qué no había dicho que estaba embarazada, y yo contestaba que era justamente para que no le hicieran daño a mi bebé. De cualquier manera, yo pensaba que justamente por ese maltrato no iba a poder sobrevivir el bebé a la tortura. Sin embargo, después de los 3 meses, a eso de los 4 meses, se empezó a mover, y fue muy importante para mí, porque en este lugar que apuntaban a la despersonalización, al aislamiento, en donde uno no podía hablar, no se podía reír, no se podía llorar, no se podía expresar ningún tipo de sentimiento humano, nosotros, mi hija y yo, de alguna manera habíamos podido vencer a la muerte. Hasta ahí no habían podido llegar. Y para mí eso fue muy importante, porque yo sentía que no estaba sola, entonces le escribía poesías mentalmente. Muchas veces digo que si hoy me encerrara en un cuarto oscuro y tuviera que escribir una poesía, lo primero que haría sería prender la luz y agarrar lápiz y papel, y ahí, como uno estaba todo el día tirado en una tarima de madera, porque las celdas eran unos tubos angostos, en donde uno estaba tirado con los ojos vendados y cadenas en los pies, y pasaban las horas y las horas. Entonces yo repetía una palabra y una frase, y así me iba acordando las poesías, que las recordé siempre. Y justamente por haber sobrevivido en una de ellas, yo le digo a mi hija: mi sangre fue tu vida, tu sangre fue mi fuerza. Porque sentí que justamente después, cuando salí, que médicos de Amnesty Internacional que me revisaron en Suecia, y los médicos también que atendieron el parto, me decían que ella había podido sobrevivir porque me había chupado a mí toda la sangre y todas las proteínas de mi sangre. Yo estaba totalmente anémica. Entonces yo le di vida y ella me dio vida a mí porque me ayudó a resistir. Y siempre digo que es una paradoja decir que fue un privilegio para mí estar embarazada, pero fue la única forma de no haber estado sola. Toda la vida ahí en el campo de concentración perseguía justamente que uno se perdiera a sí mismo, que uno perdiera la posibilidad de resistir. En el fondo era el segundo sector de celdas, que era donde tenían más aislados a los detenidos, aunque en realidad por las condiciones de aislamiento todo era así, porque era un campo de concentración clandestino. En el primer sector también tenían prisioneros, y adelante de todo se ven, al lado de la punta izquierda, se ven 2 celdas. En realidad ahí están dibujadas 3, pero esto se dibujó a ciegas, literalmente, por gente que fue liberada de ahí. En realidad son 2 las celdas que había ahí, que ellos le llamaban celdas de aislamiento. Ahí dice tubos, porque tubos le decían también porque eran muy angostas, que en realidad ponían a la gente ahí cuando estaban por dejarla en libertad, para aislarla completamente, para aislarla doblemente, se podría decir, aunque insisto, todo el tiempo uno estaba aislado. Si volvemos al acceso a la escalera, a la derecha hay un lugar que se llama Leonera. Ahí ese era un recinto amplio separado por tabiques, por paredes bajas, en donde era un lugar efectivamente donde uno podría pensar en esas separaciones de los lugares donde están los animales, ¿no? Los leones. Ahí tenían ganchos en las paredes y tenían atada a la gente en el piso. Ese era el lugar donde ponían a la gente al principio, y después la ubicaban en alguna celda. En mi caso, por el nivel de tortura, no pasé por la Leonera, me llevaron directamente a la enfermería, que son, si uno se para frente a la pantalla, son las 2 salas de la derecha. Tenían montada una infraestructura tal como para atender a la gente en el momento en que estaba siendo torturada. En mi caso me rompieron un tímpano, me lastimaron y tuvieron que hacerme una operación en el brazo, y tenían montada la enfermería para después volver a llevar a la persona a la sala de tortura después de curarla, para seguir interrogándola. Tenían médicos que participaban. En un momento se fueron todos los represores, vino un médico, me controló el corazón, me daban pastillas que decían que eran para el corazón. En otro momento me hicieron oler un algodón mojado en un líquido que suponemos que era éter. Y entonces yo movía desesperadamente la cabeza para no sentir, para no
olerlo porque todo lo que venía de ellos lo rechazaba. Y en realidad, después con eso, cuando me di cuenta que con eso me dormían, las otras veces que me lo acercaban lo olía desesperadamente porque era una forma de irme de ahí. Paradójicamente, cuando uno estaba siendo sometido a ese tipo de tratamiento, lo único que quería era morirse, porque la muerte era la única forma de libertad, de salir de ahí. Y olía desesperadamente eso porque era una forma de irme por un rato, después me despertaban con la picana eléctrica. Yo pensaba, en algún momento se tienen que ir, deben tener familia, hijos, se tienen que ir de acá y me van a dejar. Y ellos me decían, nosotros tenemos el tiempo del mundo, nadie sabe dónde estás, yo me voy a tener que ir, pero cuando me vaya va a venir otra persona, nadie sabe dónde estás. Ese nadie sabe dónde estás da cuenta de lo que era la desaparición en la Argentina. La desaparición que luego, digamos, se instauró la figura legal de la desaparición forzada de personas. El desaparecido era alguien que no estaba en ningún lado y la familia lo buscaba y nadie sabía dónde estaba. Y ellos tenían el tiempo del mundo para darle ese tipo de tratamiento. La alimentación era tremenda. Yo me acuerdo que estaba en la celda y contaba, como no pasaba el tiempo, el hambre era desesperante, entonces contaba los segundos hasta llegar a formar minutos y así sucesivamente. Y cuando escuchábamos el carrito de la comida, porque traían la comida en un carrito, era desesperante porque la traían, nosotros nos teníamos que sentar en la tarima de la celda, abrían las puertas, nos daban la comida y a veces el plato estaba hirviendo y se lo llevaban sin que hubiéramos podido tocar la comida, o a veces era tan fea. Yo me acuerdo que yo tenía 16, cumplí 17 en el campo de concentración y compartí la celda con una psicóloga de 40 años. Ella estaba totalmente flaca, se levantaba la remera y se le podían contar las costillas. Y era tan desesperante el